Vamos a aprovechar nuestro programa Opiniones de hoy viernes para conversar sobre un tema importante. El narcotráfico en la región centroamericana, todos sabemos, se ha incrementado. También vemos en nuestro país hechos, incluso esta misma semana hubo un ataque a una persona en la zona de los Planes de Renderos, se habla de que tiene que ver con esto. Y precisamente la preocupación sobre el tema narcotráfico nos lleva a esta conversación con Carlos Avilés, experto antidroga y presidente de la Fundación Prevé, viendo cómo la llegada de Barack Obama trae o no mejores resultados o tendrá una nueva política contra el narcotráfico desde México hasta Centroamérica. Don Carlos, gracias por acompañarnos, bienvenido, un gusto tenerlo como siempre en este programa, en este tema que usted controla y maneja también. Muchas gracias al canal, gracias por la invitación, gracias Rafael por tocar este tema tan delicado, ya que tenemos una nueva administración en Estados Unidos, y ver qué piensa la política americana sobre un tema tan delicado como es el tema del narcotráfico. Yo te agradezco mucho la invitación. México lo hemos visto realmente convulsionado por el ataque de los narcotraficantes a su infraestructura, a su institucionalidad misma. ¿Esto es un tema realmente para Barack Obama? Yo consideraría que sí. Si los Estados Unidos se siguen considerando la sociedad de mayor consumo de drogas en la tierra, deberían de comenzarse a preocupar por la juventud y la niñez norteamericana. Si la droga sigue consumiéndose en las calles, en las escuelas, en los colegios, en los bares, en la élite de Estados Unidos, quiere decir que la droga sigue penetrando las fronteras de Estados Unidos. Puertos, aeropuertos, son corrompidos, autoridades norteamericanas, líneas aéreas norteamericanas están metiendo droga a Estados Unidos. Yo me alegré cuando se mencionó pues, que había un cambio de administración. A mi criterio, sobre este tema, ¿qué va a hacer el presidente Obama para América Latina y Centroamérica y México sobre el tema del narcotráfico y lavado? ¿Qué va a hacer? Meter más dinero en el aspecto punitivo para estimular la represión, sabiendo que ya no se cuentan con policías. Felipe Calderón dijo, cerca del 60% de la policía mexicana no es confiable, y le preguntaron, ¿y el otro 40%? También. O sea que ahí estamos tablas. El ejército está también comprometido con problemas de corrupción porque existen narcoplanillas. Yo me acuerdo cuando el señor embajador Gleiser se preocupaba por que se afirmaran aquí las escuchas telefónicas. En México, en un periódico nuestro, salió que en México los narcos habían infiltrado la embajada de Estados Unidos. En México, la embajada de Estados Unidos en México había sido infiltrada por el narcotráfico, no digamos todo su sistema. Allá se estaban pagando sobornos de $400,000 mensuales a altos funcionarios, representantes del Interpol de México, gente de la embajada de los Estados Unidos, que no se ha investigado, por cierto, mensuales para que pasaran información para favorecer a los carteles. Si tenemos ese problema gravísimo, donde el presidente Felipe Calderón ya colapsó, donde Álvaro Colón dijo, nunca me imaginé que fuera tan grave el problema, ya se dio cuenta que los capos dominan parte del territorio chapín. Celaya es igual, en Honduras los carteles de la droga, peruanos, mexicanos, hondureños y chapines, y salvadoreños parece ser, dominan una gran extensión donde las autoridades no entran, y la autoridad que entra está comprada. Yo pregunto, ¿qué piensa el presidente Obama? En los últimos 25 años, tú me has conocido, tú me has dado cobertura por muchas veces sobre este tema, he ido viendo y analizando la conducta del cuerpo diplomático americano y de sus agentes de la DEA en América Latina. En los últimos 23 años, elementos de la DEA han sido involucrados en actos de corrupción, no solo de consumir drogas, sino que estar metidos en ciertos tiritos o tráfico de drogas. Yo le pediría al presidente Obama, con todo respeto... ¿Ya no es de confianza la DEA, es decir, como institución que está vigilando el narcotráfico a nivel regional? Aprovechando que en el gabinete del presidente Obama está la señora Clinton, cuando el presidente Bill Clinton llegó a la administración, uno de sus deseos era disolver la CIA y la DEA, por falta de confianza. Y no digamos falta de capacidad, y se dieron cuenta de que las pruebas que presentaron para invadir Irak eran falsas. O sea, para mencionar un caso. Entonces, la DEA en los últimos años, muchos agentes se han visto involucrados en gravísimos actos de corrupción, de proteger y financiar y suministrar químicos
precursores para producir droga. Muchos cartelitos pequeños en América Latina, Perú y Colombia han estado siendo financiados por debajo de agua con dinero sucio de la CIA y la DEA. ¿Y en nuestro país cuál es la situación, don Carlos? Y en nuestro país ese es el problema, porque cuando el presidente Siles Suazo en Bolivia, ya por 1982-83, tenía como ministro del Interior al coronel Luis Arce Gómez, coronel, primo hermano de Roberto Suárez Gómez, Techo de Paja, o sea, el capo ponía a los funcionarios para combatir el delito, o sea, para combatir las bandas rivales, porque al Techo de Paja nunca lo tocaron. En aquella época en Bolivia había un embajador de Estados Unidos que extorsionaba a los capos, a los carteles, con la amenaza de extraditarlos. Ya el cuerpo diplomático ya se estaba comenzando a ver involucrado. El manejo de las franquicias, los agregados de defensa en los últimos años se han visto involucrados. Bueno, militares americanos en Colombia que han ido a entrenar equipos especiales antinarcotráfico han estado mandando heroína colombiana a Nueva York usando la valija diplomática de la Embajada de Estados Unidos en Colombia. O sea, yo, al presidente Obama, si quiere de veras ayudar a estos países en el choque frontal contra el narcotráfico, no cometamos el mismo error de usar la misma policía, que a lo mejor está corrompida, DEA y CIA, y desprestigiada, y de usar el mismo ejército, llámese Fuerza Armada, porque los americanos quieren invadir México, con el pretexto que los carteles ya se metieron a Estados Unidos, porque no vamos a salir de eso. Vietnam, los americanos traficaron opio desde el sudeste asiático hacia Estados Unidos en aviones militares. Afganistán es una base militar norteamericana y es el principal productor de amapola en la tierra y hasta ahorita no se ha erradicado una tan sola planta de amapola. Entonces yo consideraría que no basta con financiar con dinero, porque los elementos que nos mandan a estos países muchas veces están comprometidos, están corrompidos, sino que terminen de averiguar los americanos cuál fue el verdadero móvil del crimen de Quique Camarena, un agente de la DEA en México que fue torturado y enterrado vivo. Y todos los culpables de ese asesinato salieron libres porque no eran ellos o no habían pruebas suficientes. Un crimen que quedó en el silencio y que sería interesante cuál fue el verdadero móvil, así como en el caso de nuestros diputados, que también... Todavía no hay clara una política de parte de Barack Obama sobre esto, no se tiene la información concreta sobre qué es lo que va a hacer, cómo se va a manejar. Yo creería que tal vez no, porque el tema narcotráfico ni siquiera lo tocó en campaña, y eso me preocupa. El lavado de dinero, toda la crisis financiera de los Estados Unidos ha sido un verdadero operativo de lavado de dinero. Caso Enron. Toda la caída de esos bancos han lavado fuertes sumas de dinero. El banco Riggs, que fue desaparecido, donde había fondos de cuentas corruptas de Augusto Pinochet, para mencionar dictadores que tenían escondido dinero sucio en esos bancos honorables de más de 200, 300 años. Y que lo que hacen es disolver. Yo antes de entrar a tu estudio te estaba escuchando de que el presidente Obama está emitiendo órdenes ejecutivas para disolver Guantánamo. Una medida muy noble de parte de él, pero no basta con borrón y cuenta nueva. Ahí hay que averiguar quiénes fueron los responsables de las torturas y de los crímenes de lesa humanidad que se dieron ahí. No es cerrando una cárcel que se va a cerrar una herida. Aquí tenemos casos de hermanos salvadoreños militares que están siendo ahorita cuestionados en un juicio internacional en España. ¿Y por qué pasa con los gringos que autorizaron esas torturas y mataron y torturaron gente de diversos países, incluyendo Afganistán y Irak, en Guantánamo? ¿Qué pasó con las cárceles flotantes de los americanos, en que los portaaviones se convirtieron en verdaderas cárceles de tortura? Entonces, mire, aquí hay responsables. W. Bush va a tener que responder, no solo por haberse quitado el zapato cuando se lo aventaron, es más de 1 millón de muertos que tiene en su lomo, hombre. Hablando de Bush, en este tema del narcotráfico, ¿la política de Bush favoreció esto del crecimiento en México, de la violencia, de los narcotraficantes? En América Latina, ¿la política de Bush no fue la más acertada?